esta noche con ustedes. Pues los planes del Señor son perfectos y pues esta noche Él quiso que yo estuviera aquí. No sé por qué. Algo quiere decirle a mi corazón y al de ustedes. Así que bien decían en el inicio de esta bella asamblea que este domingo, bueno, estamos en la octava de Pascua, de Resurrección, y se cierra con esa fiesta preciosa de la Divina Misericordia. Y para ello, pues, hay un representante especial para nosotros, que es ese rostro de la misericordia del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra misericordia es una palabra que suena muy bonita, suena preciosa, pero que cuesta mucho digerirla y practicarla. Y por eso este mensaje está diseñado para que nosotros vengamos a tomar el control de nuestra mente y de nuestro corazón. Que nuestros recuerdos sean los que nos ayuden a anidarlo en nuestro corazón. Y quien en vida fueron nuestro Papa Francisco, hace un énfasis especial en una verdad de la fe, dice él. Esa es la misericordia, conocida desde siempre, pero olvidada. Y eso lo dice en la bula de convocación al jubileo del año 2015, que estaba dirigida a la misericordia. Él le llamó a esa bula Misericordias Vultus, que en español quiere decir el rostro de la misericordia. Y fíjese que el Papa, muy centrado en lo que él era, porque era un hombre muy misericordioso, nos indicaba que nosotros como seres humanos siempre tenemos necesidad de contemplar ese misterio de la misericordia, porque dice que la misericordia es fuente de alegría, de serenidad y de paz en nuestro corazón. Y algo muy importante que él señalaba es que la misericordia es una condición para nuestra salvación. Porque realmente esa palabra misericordia nos revela el misterio de la Santísima Trinidad. Además, él dice que es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia, pues, hermanos, es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona. Cuando mira con ojos sinceros al hermano que se encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza. En ese año jubilar es un año de la esperanza. Y por eso somos nosotros peregrinos de esa esperanza. Pero el porqué de la fiesta de la misericordia. Toda fiesta en nuestra Santa Iglesia Católica tiene un origen, tiene un significado y tiene un fin. Y el origen de esta fiesta surge en Polonia en el año de 1931, en una de las visiones que nuestro Señor Jesucristo le da a Sor Faustina Kowalska. Ella recibe ese privilegio de ese profundo conocimiento del misterio de la misericordia de Dios. Y el Señor se la regala en una visión muy similar al Evangelio de San Juan, cuando aquel soldado romano atraviesa una lanza en el costado de nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra de Dios que salió sangre y agua. Ah, pues Sor Faustina vio así a Jesús. Y la visión que ella tuvo, vio a Jesús de pie, con una túnica blanca, dice la historia, con una levantada mano para bendecir y la otra mano puesta en su corazón. Y de su corazón salían dos rayos, un rojo y uno pálido. El rayo pálido simboliza el agua que justifica nuestra alma. Y el rayo de luz roja significa la sangre
esa sangre que es la vida de nuestra alma. La sangre y el agua que brotan del corazón de Jesús en esa imagen que podemos contemplar no es visible, pero su mirada está puesta hacia ese corazón, porque nosotros somos su corazón. Y Jesús le dijo a Sor Faustina que realmente al pie de la imagen firmara la palabra Jesús en ti confío. Y le indica que esa imagen sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección, que es este 27 de abril. Y que ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Sor Faustina, pues, hermanos, muere en el año de 1938, bien joven, a sus 33 años de edad. Cuando yo leí esta historia, decía yo, qué cristobalidad, que a sus 33 años ella muere. Y muere sin ningún reconocimiento de nuestra iglesia, porque la creían enferma. Pero ella nos deja un diario muy especial, donde escribe esas revelaciones, en la cual describe su vida espiritual y el amor misericordioso de Dios. Pero había una misión especial en Sor Faustina. Su misión era recordar la verdad de la misericordia que es nuestra fe. Como decía el Papa, conocida desde siempre, pero olvidada, sobre ese amor misericordioso de Dios al hombre. Y en esa fiesta, transmitir 5 formas de veneración a la divina misericordia. Después de tanto estudio, nuestra Iglesia Católica, el ministerio de la Iglesia, el magisterio, perdón, aprueba 5, el cual es la veneración de la imagen, la celebración de la fiesta con toda alegría, el rezo de la coronilla de la divina misericordia, la hora de la misericordia, que es a las 3 de la tarde, justo en la hora que el Señor murió, y la más importante, la propagación de esa devoción a través de las obras de misericordia espirituales y corporales. Sor Faustina recibe reconocimiento años más tarde, en el año 1993. San Juan Pablo II la beatifica. Y luego en el año de 2000, un 30 de abril, fue canonizada y reconocida como Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. Y de esta manera, mis hermanos, queda instituida en la Iglesia Universal esta fiesta, 5 días después de la canonización de esta hermana, hoy Santa Faustina. Es una preciosa historia, pero no nos podemos quedar en la historia, aunque sabemos que la historia del amor de Dios es para siempre y por siempre. Y su palabra nos lo confirma. Nos dice que Dios es tan misericordioso que nos ama, nos amó y nos seguirá amando con todo su corazón. Por eso es que nuestra Iglesia Católica nos invita a recordar, por favor tengamos claro esa palabra, recordar, y a meditar esta gran verdad de la divina misericordia. Por eso es que la charla de esta noche tiene un nombre especial y se llama Jesús, el rostro de la misericordia, te invita a seguirle, pero también a servirle. Y para ello vamos a basarnos en la palabra del Señor. Yo escogí la versión Jerusalén, que es la que se apega a la cita. Y yo voy a leer para ustedes. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, del versículo 9 al 13. Aparece en pantalla, mis hermanos. Yo leo para ustedes también.
Dice la palabra del Señor, cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. En cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa, vieron a muchos publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él al oírlo dijo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Mis hermanos, es una cita preciosa de conversión. Para encontrarle un poco de sabor, tenemos que dividirla en tres facetas. Dice la palabra del Señor, cuando se iba de allí, y todos nos podemos poner a preguntar, ¿dónde es allí? Y me viene a la mente y al corazón aquella alabanza que nosotros cantamos en nuestras asambleas cuando dicen, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Ah, pues de ahí venía Jesús, de hacer milagros. Venía de sanar a un leproso. Venía de sacarle los demonios a un hombre. Pero cuando dice venía de allí, había hecho un milagro espectacular del sanar a un paralítico. Y dice la palabra que sus amigos lo introdujeron en un techo, hicieron un hoyo y lo llevaron. La fe de esos hombres, la misericordia de ellos mismos lo llevan y ese hombre es sanado. De allí venía Jesús, pero después dice la palabra del Señor, al pasar, obviamente mis hermanos, hizo la sanación del paralítico y no fue de inmediato, porque a veces leemos el evangelio como que muy corrido. Yo me imagino que a los días Jesús pasó y vio a un hombre, dice. Yo me imagino, y tal vez porque cuando el Señor lo llama a uno, lo primero que uno reconoce es su rostro. Y él lo ve. Yo me imagino que esa mirada era una mirada de amor, una mirada que deslumbraba, que seducía y que definitivamente tocaba corazones. Porque el Señor experimentaba el Espíritu, que en ese entonces no era conocido. Y encuentra a un hombre, dice, sentado, acomodado, tranquilo, con dinero, mucho dinero, pero con mucha necesidad en su corazón, porque se sentía despreciado. Nadie lo quería por la profesión que él había escogido. Y como todos sabemos, Mateo era publicano. Los publicanos eran todos aquellos recaudadores de impuestos inescrupulosos que formaban parte de ese corrupto sistema romano, que explotaban a su mismo pueblo y definitivamente eran clasificados como los peores pecadores. Pero Jesús
con esa mirada de amor, le hace una invitación. Y dice una palabra con la cual él llamó a todos sus discípulos y le dice, sígueme. Cuando nosotros decimos sígueme, significa que debemos de caminar detrás de alguien. Cuando nosotros le decimos a alguien, seguime, es porque va a venir atrás de nosotros. O venga conmigo, a caminar conmigo. Y en efecto, este sígueme de Jesús, lo que provoca en Mateo es una adhesión y una sumisión absoluta de fe y confianza. Eso es lo que él provoca. Y por eso la acción de Mateo es levantarse. Él dice que se levantó. Cuando buscamos etimologías de las palabras, nos llevan a un sentido bien especial. Y fíjense que la palabra levántate viene del griego egeiro, que significa resucitar o despertar. Mateo estaba muerto espiritualmente y lo que la mirada del Señor hace es resucitarlo. Como en esta octava Pascua de Resurrección, lo que Él quiere es que resucitemos con Él. Y por eso Mateo dice que deja todo y lo sigue. Tercer acto. Mateo, siguiendo al Señor, conociendo sus pasos, abrazando esas costumbres de Jesús, ese amor propio, deja sus viejas costumbres. Y me imagino que para agradarlo hace una fiesta en su casa. Pero ya se imaginan las amistades, ¿verdad? Como cuando uno anda con alguien malo y le dice a alguien a uno, ¿qué amistades? Así le decían a Mateo, porque todos eran publicanos, pecadores. Pero a Jesús no le importa, porque Él hace un milagro, no físico, sino que hace un milagro interior que no es visible para el ojo humano. Él lo que hace es sanar un corazón enfermo. Y por eso los fariseos llegan y dicen, ¿por qué el maestro de ustedes come? Y Jesús los escucha, dice. Y les dice, porque no necesitan médicos los que están sanos, sino los enfermos. Pero en la mente de los fariseos, ellos no entendían ese lenguaje de amor todavía, ni lo siguen entendiendo, porque no siguen algunos a Cristo Jesús, no lo reconocen. Entonces Jesús les dice, misericordia, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Mis hermanos, los fariseos eran la raza perfecta, sin defectos. Por eso el Señor los tildaba de sepulcros blanqueados. Y lo que Él quiere decirles con misericordia quiero y no sacrificios es que no piensen en el culto, que no piensen en los sacrificios, en los ayunos, porque ayunaban, no trabajaban el sábado, ayunaban con las manos, pero la lengua les servía porque juzgaban y juzgaban y juzgaban. Y Jesús lo que pretende es que la arrogancia les impedía su condición de enfermos espirituales y la necesidad de Dios y su misericordia. Por eso los manda a aprender, pero nunca aprendieron. Misericordia quiero y no sacrificios.
los llama a ellos a una circuncisión del corazón, guiada por el Espíritu Santo. Dejemos libre a estos fariseos, dejemos libre a Mateo, dejemos libres los milagros de antes y vengámonos a este año 2025, donde la misericordia de Dios sigue presente, sigue vigente. Mis hermanos, la fiesta de la misericordia tiene una flecha de doble sentido. El primero es cuando recibo el amor de Dios. Es una buena noticia, pero a la vez se convierte en un compromiso. Y de ahí la segunda parte, que es cuando comparto el amor de Dios con los demás. Y ese es el sentido profundo de la misericordia del Padre. Compartir el amor de Dios con nuestro prójimo. Al día de hoy, por eso les decía al inicio de esta charla, el Señor quiere que recordemos a todos los que hemos hecho retiro y a los que no hemos hecho, pues también el Señor los invita a que los sigan y a que les sirva. Tal vez recordar hace cuántos años, en mi caso son 10 años, y quizá podemos cambiar la lectura cuando en nuestro retiro hacíamos que nos ponían la cita de oro, San Juan 3:16, decía, cámbiale nombre. Ah, pues cámbiale nombre. Y diga usted, al pasear vio Jesús a un hombre llamado Marvin. Al pasar Jesús vio a una mujer llamada Cristi, llamada Maru. ¿Qué pasó en nuestra vida cuando el Señor nos llamó? Tal vez estábamos sentados, acomodados, quizá acomodados en un pecado, muchos pecados, alcoholismo, drogadicción, adulterio, pornografía. Posiblemente estabas enfermo y fuiste sanado. Quizá con dudas en tu corazón. O como dice la canción, ¿verdad? Con dinero y sin dinero. A Mateo lo encontró con mucho dinero. ¿Cómo te encontró a ti? Quizá pensabas que tus pecados eran tan rojos que no tenían perdón de Dios. Y te sentías indigno y con miedo de enfrentarte cara a cara con Él. Pero a Él no le importó tu condición. Él te amó. Él te ama y te seguirá amando siempre. La fiesta de la Divina Misericordia nos recuerda el último llamado. Mis amados hermanos, Dios no tiene límites para su amor. No tiene límites. Y fíjense que en el magisterio de nuestra iglesia, en el catecismo, que yo espero que tengamos uno en casa porque es tan importante, que sepamos lo que el magisterio de nuestra iglesia de 2025 años tiene. Es una riqueza. Y en el numeral 1864 nos ilustra y nos dice, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Así dice nuestro catecismo.
La misericordia de Dios no tiene límites. El límite lo pongo yo. El límite lo pones tú. Cuando inventamos excusas, cuando me siento indigno porque quizá ella había salido de antiguas costumbres y pecados y otra vez el mundo me empieza a arrastrar a ellos y pienso dejar de caminar con el maestro. Posiblemente muchas veces caigo en desánimo. Normalmente, cuando hay una vacación larga, perdemos la vocación de orar, de hacer obras de misericordia. El límite lo pongo yo cuando invento excusas para seguirle y servirle y hacer un compromiso con él. Imagínense ustedes que cuando Jesús llegó al despacho de cobradores de impuestos, vio a Mateo ahí entretenido, acomodado, sentado contando billete. ¿Qué tal si Mateo le hubiera dicho a Jesús, sus impuestos, si no trae impuestos, muchas gracias, pase el otro, ¿verdad? No, en Mateo encontramos esa seguir radical de Jesús. Él deja una fortuna que amasaba con sangre de otros, con esfuerzos de otros, de su mismo pueblo, de su misma raza. Y por eso es que la invitación de Jesús es entrar por esa puerta de la misericordia. Y esta fiesta de la de misericordia viene a recordarnos que Dios nos ama con locura. Nos ama, mis hermanos. Y sentimos su amor en cada momento. Sentimos su amor en cada alabanza. Dice mi hermano, yo me sentía con ansiedad, pero escuché una alabanza y llenó mi corazón. Ardió mi corazón, como esos discípulos de Maús que no lo reconocían. Así es el amor del Dios. Así nos ama. Hacía chiste yo con mi esposa, le decía, mira, así pelón como estoy, o sea, así me ama Dios, le decía yo, así peloncito, no le importa. El punto número 2, mis hermanos, es el que más cuesta a veces, porque sentirse necesitado de esa misericordia de Dios es importante, pero al compartirla, al compartir ese amor de Dios con los demás, es cuando tenemos a veces problemas. El sentido de esa misericordia, quiero y no sacrificios, es un compromiso serio de pensar en el prójimo. Y tengo de ir de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir esto de lo particular a lo general? Que debo de examinar mi metro cuadrado, mis hijos, mi trabajo, mis vecinos, mi grupo, mi iglesia. Y así, ¿qué tan misericordioso soy? ¿Será que como los fariseos, sacrificio, ayunos, misericordia quiero y no sacrificios? La misericordia dice, es ver la miseria del otro, pero no juzgarla. Como hacían los fariseos, señalaban, juzgaban, señalaban. ¿Por qué? ¿Por qué los pecadores comen con Jesús? Señalaban. Pero eso no es misericordia, mis hermanos. Misericordia quiero y no sacrificios. Es ver las necesidades y las debilidades de nuestros hermanos, pero para ayudarlos, para apoyarlos.
Muchas veces con nuestras actitudes humanas caemos en ese fariseísmo, sin querer queriendo, porque nos gana nuestra religiosidad, porque quizá voy a misa todos los días, porque quizá hago mis servicios como Dios quiere y todo, pero ¿a dónde está mi misericordia? Es un tema complejo. Cuando yo preparaba esta charla, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué hay gente que trae el chip integrado en el corazón donde dice misericordia y a otros nos cuesta? Y soy el primero en levantar la mano. Hay gente que no va a la iglesia, quizá no van, algunos o van de vez en cuando, pero la misericordia la tienen tan impregnada en su corazón que dan todo y se quedan sin nada. Tenemos aquí en el vecindario a alguien que en tiempos difíciles, cuando nosotros tuvimos un problema financiero fuerte en mi familia, fue el primer plato de comida que recibimos y nos alimentamos durante 3 días. Esa es la misericordia, ver la necesidad del hermano. No como los judíos que se circuncidaban exteriormente, pero su corazón no. Y el mismo Señor los manda a circuncidar su corazón, pero para que no vivan con las cosas del hombre, sino que se vayan a través del Espíritu. Señores, hermanos, misericordia quiero y no sacrificios. Nos invita a aprender. Por eso el Señor nos dice, id y aprended. Es un mandato, es una misión. Y aquí viene el compromiso de cada uno de nosotros. Es como cuando le dijo a sus apóstoles, id y predicar el evangelio. La gran comisión. Así nos llama hoy a esa misericordia, porque muchas veces nos cuesta dar. Porque cuando recibimos estamos felices, estamos contentos, somos otros, pero cuando nos toca dar, muchas veces duele. Y así decía Madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. Y a veces ese dolor no lo soportamos, no nos gusta. Fíjese que a mí me fascina una alabanza, que la cantamos mucho en las Eucaristías, que dice, amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro le pueda hacer feliz, buscando lo que al otro le pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar alegría y felicidad, darse a uno mismo. Eso es amar. La misericordia, decíamos al principio, mis hermanos, que es una condición para nuestra salvación. Hasta en verso nos la pone el Señor. Es una condición para nuestra salvación. Y así lo decía San Juan de la Cruz. En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor. Qué lindo, ¿eh? Un pensamiento. Seremos juzgados en el amor. Eso quiere decir que cuando nosotros nos presentemos a la casa del Padre y lo veamos cara a cara, la pregunta no es cuántos pecados traes. La pregunta va a ser, ¿cuánto amaste? Por eso el Papa Francisco, en Misericordias Vultus, él habla sobre esa misericordia de Dios hacia los hombres y dice, Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Y esto es bello. Dice, así entonces
estamos llamados a vivir de misericordia porque nosotros en primer lugar se nos ha aplicado la misericordia. Y después dice, como ama el Padre, así aman los hijos. ¿Quiénes? Nosotros. Como Él es misericordioso, así nosotros estamos llamados a ser misericordiosos los unos con los otros. Mis hermanos, nuestra Iglesia Católica nos puso tareas en la Cuaresma, que ya pasó, ¿verdad? Y nos decía oración, ayuno y limosna, ¿verdad? No limosna de poquito, sino hacer obras de misericordia, ¿verdad? Entonces es una buena oportunidad para hacer un checklist en esta temporada de resurrección. Recuérdese que la palabra levantarse en griego quiere decir resucitar, despertar. El Señor quiere que despertemos. Él siempre nos hace una invitación y para eso nos pone tareas. ¿Y qué más tareas? Que chequeemos que como Iglesia Católica tenemos 7 obras de misericordia corporales y 7 espirituales. Hagamos un checklist como cuando vamos al sacramento de la reconciliación. Empezamos por cada mandamiento, sí, no, sí, no. De la misma manera, esa es la invitación de hoy. Si diste de comer al hambriento, si vestiste al desnudo, si enterraste a los muertos, si enseñaste al que no sabe, si consolaste al triste, etcétera. Son 7 y 7, 14 checklists. De 1 a 10, Marvin, ¿cómo estás aquí? Ahí, Dios, 1. ¿Cómo estás aquí? 2. Así, y sume, mi hermano. Y ahí el Señor le va a dar la visión hacia dónde usted debe conducir su servicio y su compromiso con Él. Mis amados hermanos, nuestro Señor quiere que caminemos con Él y anhela en su corazón la idea del sacrificio, pero que esa palabra sacrificio ya no exista en nuestro vocabulario, sino que realmente nos involucremos en la vida de los demás para que la palabra misericordia sea la que vaya anclada con el mandamiento del amor, ¿verdad? Ese mandamiento que Él instituyó, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. Esa es la bendición. Porque mis hermanos, misericordia quiero y no sacrificio, es porque el sacrificio solo ha sido uno y eterno. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, en la muerte de la cruz, en el Calvario, por el perdón de nuestros pecados. Así nos ama el Señor. Cuando me tocó preparar esta charla, fue hace un mes, me la asignaron. Pero me dijeron, prepare una charla de la Divina Misericordia. Y bueno, dije, bueno, vamos a empezar a ver. Pero realmente como predicadores estamos orientados a dar un mensaje. Y el mensaje de este día es un mensaje de compromiso para cada uno de nuestros corazones. Y le dije al Señor, ¿por qué yo, Señor? Y Él me contestó, ¿para qué se dice? Y realmente no tenía yo idea de qué iba a preparar. Pero el Señor siempre lo sangolotea a uno. Dicen que cuando la palabra del Señor no te sangolotea, no la estás leyendo. Y empecé a recordar ese momento especial cuando Él me llamó. Pero también me empecé a recordar mis raíces. Yo vengo de una familia de 6 hermanos, 5 mujeres y yo solo de varón. Una familia muy, pues, no de escasos recursos, pero sí con muchas limitaciones. Entonces lo que nos compraban, mi mamá era la que decía, guardalo. Compre un mouse, lo guardas y no lo prestas. Porque a tu papá le cuesta y así. Fuimos creciendo.
y sin prestar las cosas, y fuimos generando un egoísmo dentro de nuestro corazón, sin querer queriendo. Pero así fuimos formados y fuimos creados con un materialismo en nuestro corazón muy duro. Y ese egoísmo se fue irradiando en mi corazón y me fue haciendo una persona bien complicada. Me costaba desprenderme de las cosas. Cuando el Señor me llama, como llamó a Mateo, me levantó de muchos pecados que venían. Utiliza personas, ¿verdad? Para llevarlo uno a sus pies. Y de corazón empecé a trabajar en mi corazón y empecé a servir. Cuando empecé a servir en mi grupo, la primera tarea fue: usted va a ser tesorero del grupo de misericordia. Era el tesorero, me tocaba andar persiguiendo a los hermanos para que nos dieran para los frijoles, porque nuestro grupo, frijoles para la canasta, ¿verdad? Y así, meses más después, me dicen: mire, usted es el nuevo enlace de misericordia del grupo ante la comunidad. ¿Para qué, Señor? Pero el Señor quería trabajar en mi corazón, porque sabía que estaba duro. Y así empecé a trabajar en estos ministerios de misericordia. Me recorrí todos los brazos. Me recorrí Madre Teresa, Lázaro, Ventana al Cielo. Y fui a caer al servicio de cárceles, Galaad. Y no se me olvida mi primer servicio. Yo iba ese día con miedo. En mi vida humana había pensado visitar un presidio, pues. Y ese día que entré ahí me sentía como aquellos gladiadores que los tiraban a la jaula de los leones. Y entramos y con miedo. Y entonces el coordinador del grupo me dijo: te vas a colocar de aquí. Ya nos dieron las indicaciones del servicio. Cuando empecé a ver un rostro tatuado, un rostro que ni se miraba porque lo cubría todo. Me miraba de una manera desafiante, me miraba de una manera difícil y me empezó a entrar miedo en mi corazón. Y le dije al que va al servicio: mira, le dije, ora por mí porque tengo miedo, le dije. Y oró por mí y el Señor me dio la fuerza. Pero algo extraordinario que pasó cuando ellos empiezan a despedir y se van para sus celdas, van cargando una silla donde se sientan, porque es una asamblea muy similar a la que nosotros hacemos presencial, solo que en la cárcel. Cuando miro al hombre que me veía feo con su silla, y dije: oh Señor mío. Pero me levanté y el Señor me dijo: anda, abrazalo. Y cuando él pasó frente a mí, le dije: Jesús me manda a decirte que te quiere abrazar. Y lo abracé. Y lo abracé tan duro que no sabía si era miedo o si era el amor de Dios que estaba en mi corazón. Y cuando lo quise soltar, él vino y me agarra otra vez y me vuelve a abrazar y me dice: tenía tantos años que no recibía un abrazo como este. Llené mi corazón de mucho gozo y alegría. Pero lo extraordinario de este testimonio que quise dar hoy es que los otros servicios los hice sin miedo. Pero lo extraordinario es que a ese hombre nunca lo volví a ver. Preguntaban los sectores: mira, fulano. No, no, no. Entonces mi corazón, mi fe, me dice: el rostro de la misericordia estaba encarcelado. Y es para gloria de él, porque con nuestras fuerzas, difícil.
Gloria a Él por su amor y su misericordia. Mis hermanos, hemos hablado que la misericordia de Dios es por siempre y para siempre, que es una verdad de fe muy antigua pero olvidada, y que el Señor lo que quiere es que nos sintamos sus hijos, que alcancemos su misericordia, que la recibamos, pero también que la compartamos con el necesitado. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Pues hacer ese checklist de esas 14 puntos para ver por dónde nos tenemos que ir y dónde el Señor quiere que caminemos. Y la segunda acción es ir y aprender. Hay que ir y hay que aprender. Nuestra comunidad tiene cómo enseñarnos a ser misericordiosos, pero no olvidemos nuestro metro cuadrado, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra parroquia, nuestro grupo de oración, y que nuestro estandarte sea misericordia quiero y no sacrificio. Y que el rostro de la misericordia de Jesús guíe nuestros pasos y que nos invita también a servirle. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a decirle al Señor que el Espíritu Santo ha impregnado su amor en cada uno de nosotros. Y con esta alabanza, digámosle a Dios, nuestro Padre, que nos seduzca con su mirada de amor, que a pesar de que somos débiles, y a pesar de que somos frágiles, su amor nos sostiene siempre. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi